pues les vamos a brindar un perfil que nos permita más o menos acercarnos a aquellas situaciones que son del interés en áreas críticas en establecimiento de salud. Les pido por favor me confirmen que me están escuchando correctamente, si el tono de voz está yendo bien para poder continuar sin problemas, Sí, ¿correcto? doctor, conforme. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por estar aquí, grupo. Ustedes saben que los procesos críticos básicamente en establecimientos de salud públicos y privados se dan pues usualmente en servicios de emergencia y servicios de cuidados intensivos. Vamos a enfocarlos en ellos. Es una presentación bimodular. La primera parte tiene que ver con emergencia y la segunda con unidad de cuidados intensivos de una manera genérica, ¿no? Ya la parte más específica la vemos nosotros en el programa de gestión de la calidad y riesgos que desarrollamos aquí en el Instituto de la Calidad. Eh, Debemos recordar y siempre tener presente que para medir hay que enfocar, ¿no? Y cómo enfocar, tal vez siguiendo las referencias que habitualmente Abedis de Unavedian nos indicaba, ¿no? Estructura, proceso y resultado, ¿no? Algo mandatorio para medir la calidad de atención en servicios de salud, siempre procurando en ese enfoque tal vez priorizar el tema de proceso y resultado, que es quizás la parte más relevante en materia de calidad en atención de salud. Ahora bien, cuando nosotros vemos los servicios de emergencia, debemos reconocer que en el servicio de emergencia atienden pacientes o en los servicios críticos en general, atienden pacientes que buscan y demandan del establecimiento de salud algunas situaciones que seguramente ustedes pueden percibir como profesionales de salud o gestores que se encargan de estos establecimientos, ¿no? Recordemos pues un poco de las prioridades competitivas y situaciones en las cuales un gestor dice, quizás a mi cliente que está en este determinado servicio, procure que la atención que reciba sea de manera rápida, ¿no? Considerando la prioridad competitiva en la dimensión tiempo, la entrega rápida o el servicio rápido es algo que procure en estos servicios críticos. Alguien me dirá, eso no solamente puede darse, sino tal vez procure otra dimensión de prioridad competitiva, que es la dimensión calidad, ¿no? Y si yo voy a una emergencia es porque estoy seguro que ahí me van a solucionar mi problema. Entonces el tema de la calidad es una prioridad competitiva que alguien que viene a buscar una atención de salud va a procurar también tener cuando es atendido en el establecimiento de su confianza. Es decir, usualmente vemos ese tipo de situaciones. Algunas personas quizás tal vez le den más importancia a una prioridad competitiva como es el costo de la atención, ¿no? En función a su posibilidad o la posibilidad económica que pueda tener. Pero por ahí vamos nosotros, ¿no? Por ahí vamos nosotros. Si hablamos de emergencia, yo voy a tratar de ir a un lugar que me dé la confianza, que sepa, sobre todo cuando es una verdadera emergencia, ¿no? De las prioridades, uno, dos o tres, voy a ver que prácticamente me solucionen el problema, me estabilicen si es que vengo acompañado con otra persona y sobre todo que lo puedan hacer de manera rápida. Habiendo hecho esta introducción, pues vamos a ir viendo qué situaciones son las que habitualmente nosotros podemos ir reconociendo, ¿no? Quizás uno cuando está en una emergencia, uno ve y dice, eh, y la cantidad de pacientes tratados por hora puede ser una valoración, una métrica que pueda ser interesante, ¿no? Porque me permite quizás entender que en este servicio de emergencia hay un flujo que se va dando y todo va caminando en orden. En caso contrario, si yo veo que son pocos pacientes tratados por hora, puede ser que el flujo tenga un cuello de botella y eso pues me esté afectando el desempeño, ¿no? Y el tratamiento y la espera de los pacientes. Por eso se habla de tener procesos optimizados, ¿no? En los cuales tratas de desarrollar automatización con tus equipos y tus procesos de manera que se reduzcan esos tiempos de espera, pero también las prácticas operativas, las prácticas estandarizadas. Cuando hablamos de operaciones optimizadas,
optimizadas, diferenciando de los procesos optimizados, nos referimos a las buenas prácticas de atención, ¿no? No a la manera de atender derivada de la escuela donde aprendí medicina o donde me formé, sino las buenas prácticas que se dan conforme a medicina basada en evidencia, que te estandariza y te protocoliza o procedimentaliza la atención médica, ¿no? Haciendo pues que unos mismos pacientes, en función a sus características y en función a sus diagnósticos, procedan con determinadas guías y protocolos para atender, ¿no? Entonces, eso hace que justamente en un servicio de emergencia tú puedas tener desempeños superiores en cuestión de cantidad de atenciones en pacientes, ¿no? Y es algo que muchos pacientes valoran. ¿Por qué? Porque justamente en la medida que yo pueda atender más pacientes, voy a hacer una emergencia que quizás me pueda brindar resultados, ¿no? Mover la emergencia, hacer que circule y Audio, doctor, no se le escucha. Eso es babito. Ah, ah. Car- Se perdió su audio. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Ya Ahora sí, regresó. doctor. Ya Sí, regresó. recuperado. Sí, perfecto. Recuperado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A lo que le señalaba es que en determinadas situaciones este enfoque y esta métrica es saludable para todo el hospital. ¿Por qué lo mencionó o lo mencionamos así? Porque imagínense pues que tengamos pacientes en la emergencia y no suban, por ejemplo, hospitalización, no pasen hospitalización, ¿no? Vamos a tener ese intercambio de pacientes entre un servicio y otro. Y si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, podemos tener más de 1 hora, más de 2 horas a los pacientes que necesitan pasar a otra UPS de atención, a otra unidad productora de servicios de salud de atención crítica, también como una unidad de cuidados intensivos o a la misma hospitalización. Por lo tanto, esa situación afecta el desempeño hospitalario en general, ¿no? Esto es algo que habitualmente sucede, ¿ok? Entonces, es algo que debemos tener, claro, un poquito más, y brindándole atención, ¿no? Ahora, lógicamente, si nosotros llegásemos y tuviéramos una manera de quizás, ver acá, cómo podríamos en todo caso brindar una visualización de aquellos subprocesos que están en la atención de la emergencia. Tal vez eh, recordaríamos, pues, ¿no? Que primero se realiza una admisión, luego se brinda la atención propiamente dicha, y en la atención propiamente dicha está la atención de los profesionales de la salud y el apoyo de los servicios diagnósticos vinculados a la atención de salud en la emergencia, hasta una eventual alta del paciente en emergencia, ¿no? Dentro del primer proceso, donde se realiza la admisión, previamente está un tema muy relevante para evaluar el proceso general, como es el tiempo promedio del triaje. En la medida que yo pueda generar un tiempo, llamamos esa prioridad competitiva tiempo de entrega rápida, tiempo de triaje rápido, vamos a hacer disminuir esos tiempos de espera que puede tener un paciente. Sin embargo, llamamos a otra prioridad competitiva como es la calidad consistente y decimos, está bien que tú me hagas un triaje rápido, es importante que en función al tipo de prioridad que se atienda en emergencia, puedas tú brindar las esperas correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces me interesaría saber quizás, ¿no? Quizás me interesaría saber cuál es el tiempo, ¿no? Cuál es si, en qué grado, en qué magnitud se cumplen los tiempos de triaje establecidos
para cada una de mis prioridades detectadas en el mismo y si se cumplen o no se cumplen, ¿no? Yo tengo mi escala de Manchester, los tiempos que cada tipo de prioridad se desprenden después del triaje y en qué medida nosotros cumplimos con esos tiempos, ¿correcto? Para valorar justamente cómo estoy haciendo el triaje y cumpliendo los tiempos derivados del mismo. Sin embargo, como les decía, y como en alguna oportunidad me contaba una jefa de emergencia en el Hospital del Niño de Breña, me decía, no solamente es importante la medición de esos tiempos de espera post-triaje, sino también la calidad del triaje, ¿no? Es la calidad del triaje. Imagínense, si no, ustedes voy a dejar de compartir un momento, ¿no? Imagínense ustedes, si no, que por ejemplo, estemos en una atención y yo soy un médico residente de pediatría y esté haciendo el triaje a un paciente, esté haciendo un triaje a un paciente y de un momento a otro yo digo, este paciente es prioridad 3 de acuerdo a lo que... Pero le voy a poner prioridad 2 para que lo atiendan muy rápido. Además, ya han habido problemas médico-legales y la verdad es que no me quiero hacer inconvenientes y empiezo a poner prioridades 2 a pacientes que son prioridad 3. ¿Qué va a pasar con el desempeño del servicio de emergencia que estamos hablando? ¿Nos generará algún tipo de inconveniente este tipo de decisiones y de calificaciones de triaje que nosotros podamos desempeñar? Claro, muy probablemente, lo que pueda estar pasando es que yo distorsione, ¿no? Yo distorsione todo el sistema de atención, haciendo que lo que es natural y lógico, esa distribución porcentual que debería de existir, ¿no? Porque yo espero atender prioridad 1 en un porcentaje muy pequeño, ¿no? Prioridad 2 en un porcentaje menor, prioridad 3 un poco más, prioridad 4 mucho más y prioridad 5 más. Entonces, esa distorsión me afecta no solamente ese porcentaje y esa estadística, sino también el comportamiento de mis atenciones, porque podría ser que esos tópicos de observación sean copados por pacientes que no son prioridad 2, puestos son prioridad 3. Y cuando en verdad venga un prioridad 2, va a estar en espera. Entonces se distorsiona. ¿No? Se distorsiona. Veamos entonces de esa manera la importancia no solamente de la parte de definir los tiempos posteriores de espera luego de la calificación del triaje por prioridad, sino también la calidad del triaje. ¿Qué porcentaje de los triajes han sido conformes? Entendiéndose como conforme a un triaje que en verdad corresponda, ¿no? En verdad corresponda, ¿no? Entonces, se pueden habilitar tecnologías que nos ayuden a esto, clasificaciones automatizadas en función a signos vitales o inteligencia artificial y demás situaciones, y demás situaciones. Pero el enfoque para que este tiempo promedio de triaje, esa parte previa, sea corta y se pueda hacer ese manejo en la emergencia, no solamente es la rapidez con que yo lo haga, sino luego es la calidad en la cual yo sea conforme con ese triaje que he establecido, ¿no? Imagínense, pues, como les repito, en vez de colocar un triaje prioridad 3, lo pongo como prioridad 2. Al final, ese tiempo que me he ahorrado por tratar de ser rápido, lo complico al siguiente paso de la atención de salud. Entonces, es un tema que lo consideramos importante, ¿no? A ese respecto, por ejemplo, la Sociedad de Mejora de Calidad de Atención Médica recomienda un tiempo de espera máximo de 30 minutos para evaluación final y inicial y triaje en sala de emergencias, ¿no? Como un dato referencial, ¿no? Veamos ese tipo de informaciones así con pinzas, porque mucho de ellos depende de la realidad
del sistema sanitario, del tipo de hospital en nuestro país, en función de su categoría y demás situaciones, ¿no? ¿Por qué digo en función de su categoría? Porque claramente, ¿no? Claramente, unos establecimientos de salud del primer nivel de atención, categorías, pues no tienen UPS de emergencia propiamente, ¿no? En los establecimientos generales 2.1, 2.2 y 3.1, ahí sí le aplican, pero estos tiempos de espera máximo nosotros sabemos, o estos tiempos de espera máximos que aparecen aquí en pantalla, es muy referencial porque depende del tipo de prioridad que uno establezca en el triaje, ¿no? Salvo la prioridad 1 que sabes tú que va directamente a el área de trauma shock, ¿no? Eso es un tema que debemos de tener en consideración para los fines respectivos, ¿no? Ahí tal vez hacerles acordar un poquito el cuidado con los micrófonos, pero vamos viendo, ¿no? Entonces, yo si voy a ir trabajando, de tener un porcentaje de pacientes atendidos dentro de los 30 minutos, pues seguramente voy a tener que trabajar a nivel de una comunicación que sea clara entre los pacientes y el personal, ¿no? Para lograr ese tiempo objetivo, ¿no? En el año 2013, ¿no? Que yo trabajo en la clínica angloamericana, en el año 2013 que salió un competidor, eh, dijo una frase, ¿no? Que escuchaba en la radio siempre, ¿no? Te garantizamos tu atención de emergencia dentro de los 15 minutos, ¿no? Entonces tú decías, ¿cómo hacen, no? Claro, recién estaban saliendo y ese gancho de atender las emergencias, o vamos a decir claramente las urgencias, porque las emergencias no es un tema, sino es las urgencias, te atiendo en 15 minutos, ¿no? Como una promesa que luego no, es difícil que cumplas, ¿no? Es difícil que cumplas, ¿no? Más allá de que hayan podido establecer alguna comunicación efectiva o la mejor utilización de sus recursos, iría más por la mejor utilización de recursos, porque tenías recursos y no tenías demanda. Entonces, ahora que tienen demanda, ya esas promesas quedan un poquito complicadas de establecer y de cumplir, ¿no? Ese es un tema eh, Renan nos dice, ¿no? Se está dando mal uso de los recursos y eficiencia falseando diagnósticos para las atenciones. Bueno, si lo estamos hablando en torno a esto de las prioridades y del mal triaje, puede estar pasando esto, ¿no? Puede estar pasando esto, ¿no? Eh, lógicamente, ¿no? Si yo quisiera tener o hacer cumplir porcentajes de pacientes atendidos dentro de los 30 minutos en una emergencia, pues tendría que aumentar mi capacidad con poner más profesionales que puedan hacer labores paralelas, ¿no? Y poder atender a más pacientes en menos tiempo, ¿no? Sin embargo, eso conlleva a situaciones de ineficiencia de personal, ¿no? Entonces, la mejor utilización de recursos, optimizar el espacio, el uso del espacio físico y los recursos de personal puede ayudar, sí, a reducir los tiempos de espera y mejorar el porcentaje de pacientes. Lo que no podría pasar es que justamente nosotros llenemos de personal esperando que venga pacientes y no los tienes, entras en situaciones de ineficiencia en ese aspecto, ¿no? Flujo de trabajo mejorado, quizás ahí es donde se debe incidir cuando ya tienes una emergencia madura, ¿no? Tienes trabajas bastantes años en establecimiento de salud, ya sea públicos o privados, y analizas todo el proceso, ¿no? Dónde es que tienes esos cuellos de botella, esas mayores esperas, esas ineficiencias, eh, desarrollas y quizás mejoras tus flujos de trabajo, ¿no? Eliminas actividades que no significan un gran, o no generan valor al cliente y entra a tallar por ahí esa filosofía Lean, ¿no? Esa filosofía Lean o esa manera de mejorar tus procesos aplicando el Lean. Es decir, tú vas reduciendo actividades innecesarias, actividades que no tienen valor para el paciente que viene a una emergencia, de manera que al disminuir actividades, al disminuir esperas, se reduzcan estos tiempos y mejore las posibilidades de que los pacientes sean atendidos dentro de estos periodos de tiempo como una propuesta de
de indicador en un servicio de emergencia, ¿no? Lógicamente, muchas veces te llama el tema de medir la satisfacción del paciente, ¿no? De medir la satisfacción del paciente, ¿no? Hay pues de por medio compromiso, comunicaciones y atención personalizada y eso pues llama, ¿no? Definitivamente llama. Hay muchos establecimientos de salud en el país que realizan medición de la satisfacción del paciente en emergencia. Eh, a veces estableciendo verificaciones a posteriori, ¿no? Mediante llamadas telefónicas o MOS, pero lo que quizás nosotros debamos de recordar es que existen diferencias entre lo que es la medición de la calidad y la medición de la satisfacción, ¿no? La satisfacción de un paciente, pues, es su idea global del servicio recibido, ¿no? Entonces, esa idea global de ese servicio recibido, nosotros sabemos que tienen pues muchas aristas. Y esas aristas son compartidas con lo que la calidad de servicio puede ofrecer. Existen instrumentos para medir la satisfacción, ¿no? Inclusive comparando esa percepción que tú tienes de un servicio como el de emergencia contra el ideal, ¿no? Que tú esperabas, ¿no? De manera que si no hay mucha brecha hacia lo ideal, se entendería pues que tú estás ante un cliente satisfecho. Y caso contrario, ¿no? Si existe mucha distancia entre lo que tú has recibido y lo que esperabas, pues estamos en una situación contraria y muy probablemente este paciente esté insatisfecho con el servicio recibido. Esas aristas que les mencionaba podrían ser los tiempos de espera, ¿no? El trato no amable o el trato sin quizás esa empatía que debe hacer. Estamos acá en clase y estoy tratando de mirar siempre la cámara para que como que hagamos una especie de contacto sin estar físicamente, ¿no? Entonces, imagínense un paciente que está en emergencia con su situación principal, el tener esa empatía también es parte de la valoración que le permite, pues, atender, ¿no? Y ser atendido y tener la satisfacción ansiada. Hay algunos que son un poquito más críticos o más específicos, o mejor dicho, en términos contables, un poquito más ácidos para valorar cómo ha sido ese grado de satisfacción y lo llevan hacia términos de fidelización de un paciente. Pero doctor, ¿cómo me va a hablar de la fidelización de un paciente de la emergencia? Porque no es que va a volver a cada momento, no, pero lo que va a hacer es que va a adquirir esa confianza, ¿no? Esa confiabilidad en el servicio y cuando tenga alguna situación va a venir contigo porque sabe que trabajas bien, ¿no? De manera que puede entrar en otra manera de medir la satisfacción, como es, por ejemplo, lo que se desarrolla eh, cuando le pides al paciente si te recomendaría, ¿no? Si recomendaría el servicio que le has brindado, ¿no? Y entras pues en estos formatos NPS, ¿no? El Net Promoter Score, en el cual tú haces una valoración neta entre quienes te recomendarían menos aquellos que te descartarían y obtendrías un valor que te pueda decir qué tan dable es que tú puedas ser fidelizado como cliente, como paciente, y que adquieras esa fidelización tan buscada, ¿no? Más allá de la simple satisfacción, ¿no? La Organización Nacional de Acreditación de Hospitales, por ejemplo, en la India establece una tasa de satisfacción del paciente del 70% como estándar aceptable para hospitales acreditados, ¿no? Miren, un datito para tener así como referencia, dato hindú, pero el país con mayor población en el mundo tiene pues una tasa de esto. Y tienen muchos hospitales acreditados, por ejemplo, con Joint Commission, ¿no? Entonces es algo pues que
que se valora, ¿no? Ahora, algo que también nosotros debemos valorar en emergencia, pues es que yo no tenga pues reingresos, pues, ¿no? Reingresos en 24, 48 horas, ¿no? Por la emergencia y por el mismo diagnóstico. Imagínense ustedes, pues, que yo atienda en la emergencia de la clínica y vienen los pacientes y perfecto, mi triaje muy bueno, es conforme el triaje, lo que era prioridad tal, se puso como era correcto. Tratamos de brindar atenciones en 30 minutos para las prioridades que correspondan, pero estamos teniendo reingresos, un porcentaje de reingresos importante, ¿no? A las 24 horas, a 48 horas por el mismo diagnóstico o en general, ¿no? Eso no habla bien del resultado sanitario. Es más, en las dimensiones de Abedis Dunavedian, de estructura, proceso y resultado, conforman parte del resultado, ¿no? Se supone que en la dimensión resultados de Abedis Dunavedian, lo que él busca es que efectivamente lo que te brindaron para resolver tu problema de salud generó una mejora en tu estado de salud. Te estabilizaron, te mejoraron, te dieron correcto tu indicación, y más bien lo que no debería de pasar es que no hayan acertado en el tratamiento o no exista concordancia entre el diagnóstico y tratamiento y el plan que te han brindado no sea el más adecuado y tú regreses complicado luego, ¿no? Es algo que efectivamente es una métrica que no debemos dejar pasar. Para eso y para asegurar esto, el seguimiento efectivo es, es algo que muchos establecimientos que siguen este tipo de métrica utilizan, ¿no? Métrica o indicador, ¿no? Eh, Dicen cada cuánto debe medirse la satisfacción del paciente, ¿no? Depende. Criterios de reguladores en nuestro país decían mediciones semestrales, pero en establecimientos acreditados la medición siempre tiene que ser regular. El tema de la medición de la satisfacción y del NPS, nosotros, por ejemplo, lo tenemos de manera mensual. O sea, monitorizamos mensualmente el indicador para saber cómo estamos y ver por dónde atacar, ¿no? Como le decía, ¿no? Ese seguimiento efectivo es importante, ¿no? Si nosotros damos un tratamiento, esperamos que ese tratamiento sea pues pertinente y que tenga un resultado, ¿no? Cuando tuvimos lo del COVID, se decía un seguimiento telefónico a los pacientes que se manejaban ambulatoriamente, ¿no? Y eso te permite pues que no tengas, en algunos casos, es un termómetro de cómo vamos. Sí, exactamente, Elisa, de acuerdo, de acuerdo. Es una manera de saber cómo estás yendo. Eh, Acá ya, a veces la teoría, ¿no? Asociaciones comunitarias, ayuda para ver atenciones preventivas y demás, es algo que la literatura destaca, pero cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, y eso muchos de ustedes, profesionales de la salud que están ahí, eh, tú notas que en las historias clínicas, ¿no? En las recetas, ¿no? Tú indicas claramente, ¿no? Que el médico le coloca, ¿no? Volver en caso de esto, de esto, de esto, ¿no? ¿No? Como que le dices, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Cuáles son los signos de alarma por el cual tú deberías de regresar a la organización y a la emergencia, ¿no? Y eso lo que genera no es que tu porcentaje de pacientes, tu porcentaje de pacientes que reingresan, no es que lo baje, más bien lo que estás haciendo con eso es propiciando que en caso de tener signos de alarma los pacientes vengan. Es un clásico dolor de cabeza de la gente que trabaja en calidad, ¿no? El director de calidad me dice, sí, yo estoy midiendo este indicador, el tasa o porcentaje de pacientes que te ingresan por emergencia en las 24, 48 horas, independientemente del diagnóstico, pero lo que sí tengo es que hay un porcentaje de estos pacientes que reingresan que tienen la indicación de reingresar por parte de nuestro mismo médico o por situaciones de avisos, de signos de alarma, o porque simplemente el médico
estando atendiendo, no una situación de emergencia, prioridades 1 o 2, sino prioridades 3 o 4, es decir, urgencias, le dice que se acerca para hacerle un control. Y eso sí, efectivamente, golpea el porcentaje que busca, ¿no? Entonces, ahí es es uno de los problemas que a veces los establecimientos de salud tienen, ¿no? Una tasa de readmisión promedio del 15% es algo en teoría esperable, ¿no? No hay un NPS estándar. Lo que sí hay, por ejemplo, Elmer, en el, o sea, cuando tú implementas NPS, ¿no? eh, ¿Qué sucede? Que tú dices, oye, ¿contra qué me comparo, no? Me comparo contra otros hospitales, pero ¿qué hospitales utilizan NPS? Y, por ejemplo, el proveedor de este sistema NPS te pone en tu lector, en el sistema donde está el NPS, dónde estás tú con respecto a otros hospitales y clínicas y regiones que hay en el mundo, ¿no? Entonces, tú ves tu NPS promedio y puedes ver tu NPS en comparación a otros hospitales de Latinoamérica y el promedio latinoamericano, el promedio en el mundo. Y entonces tú te das una idea ahí cómo estás. ¿Me dejo entender? O sea, es una manera de quizás poder medirte y compararte, ¿no? Claro que existen NPS que son disímiles, ¿no? O sea, yo no puedo comparar NPS de ambulatorio con de hospitalización y con emergencia, ¿no? Eso lo tenemos que ver de manera diferente en el asunto, ¿no? Por acá tengo una tasa de infecciones nosocomiales, ¿no? Eh, que tú puedes tener también como un valor que se tiene a nivel hospitalario, ¿no? Pero, pero eso es emergencia. Pero lo estoy poniendo porque después cuando lo veamos en UCI vamos a ver que también existe una tasa de infecciones como una forma de medir, ¿no? Una forma de medir una métrica de calidad en establecimientos de salud que tienen unidad de cuidados intensivos. Entonces, recordemos que los CDC en los Estados Unidos hablan pues de una tasa del 5%, ¿no? Del 5% como un estándar aceptable para hospitales, ¿no? Entonces, ¿cómo será en UCI? Eso lo vamos a ver en un momento, ¿no? Lógicamente, la mortalidad hospitalaria es también un parangón que, al igual que esta tasa de infecciones, nos sirve para tener una idea, ¿no? De un 3.4% como medida general de calidad, pero veámoslo cómo es en la UCI. También lo he puesto para estas situaciones. Ahora, existen otras métricas que ya un poquito van a la parte de cómo tú estructuras tu oferta y tienes pues los recursos necesarios ¿no? Para que esos procesos asistenciales se cumplan y se den conforme, se den conforme a lo que tú esperas y no tengas problemas, ¿no? Claro, si yo, por ejemplo, lo que quiero es tener esos desempeños que espero tener con esos indicadores de calidad, pues tengo que atender esas necesidades de personal, ¿no? Es decir, tengo que volverme un analizador de datos, ver cómo es mi demanda de pacientes y las necesidades de personal para poder atender y proponer un ratio de personal, ¿no? Para cantidades de pacientes, ¿no? Es decir, si yo tengo una carga habitual, ¿qué personal o cuánto personal necesito para atender esa carga, ¿no? Porque si no tengo ese dato, pues si yo tengo mucho volumen de pacientes, no voy a poder responder a esas expectativas. Por más que tenga definido mi procedimiento, si no tengo la cantidad de personal, esto no puede funcionar, ¿no? No voy a poder cumplir con los tiempos, ¿no? Entonces es importante, no solamente a nivel de servicios críticos, sino a nivel de todo el hospital, que
yo pueda tener la capacidad, por ejemplo, no solo en el servicio crítico, como decía, sino definir, ¿no? Una proyección de mi demanda, ¿no? Estimar mi demanda, ¿no? Inclusive aquella demanda que no pueda atender por motivos de espera, ¿no? Esa demanda no atendida que a veces nosotros tenemos producto de esos tiempos de espera y que la considere para establecer mi necesidad de oferta para poder cubrir esa demanda, ¿no? Cuando digo mi necesidad de oferta, me estoy refiriendo a, a la cantidad de personal que pueda atender a una cantidad de pacientes, ¿no? Quizás una manera de entender eso es por ejemplo, en consulta externa se puede entender eso más fácilmente, ¿no? Si yo, por ejemplo, qué sé yo, pues yo atiendo 10.000 pacientes al mes en consulta externa, pues, ¿cuántos pacientes atiendo por día, no? Entonces tú dirás, ya, divídelo entre 30. Ay, no, pero consulta externa son, pues, 24, 25 días del mes. Entonces ya no serán por día, yo estaría atendiendo cerca de 400 pacientes por día, ¿no? 400 pacientes por día. Correcto. Atiendo 400 pacientes por día, ¿no? Perfecto. Y a ver, si atiendes 10.000 pacientes al mes, ¿cuántos médicos necesitas en consulta externa para atender esos 10.000 pacientes al mes? ¿No? ¿Cómo haces? Porque yo sé que un médico, asumiendo que lo contratamos, sus 150 horas atendiendo consulta externa, hacemos el supuesto, ¿no? ¿Cuántos pacientes puede ver en esas 150 horas? Si por hora puede ver 3 pacientes. Ya podría haber entre 450 y 500 pacientes. Pero si tengo 10.000 pacientes y un médico me puede ver 450 a 500, entonces ¿cuántos médicos necesitaré para atender esa carga? Ya. Ahora te entiendo. Es decir, tú primero evalúas la demanda que tienes y luego viendo la carga que un profesional de salud puede hacer, dices cuánto de ese personal necesito para esa carga. El asunto es que volviendo a los servicios críticos o de emergencia, el temilla ahí se torna un poco más complicado porque hay que ver la estacionalidad, las variaciones de los días de semana, las horas, ¿no? Si es diurno, nocturno, cómo funciona para poder tener una proporción adecuada de personal para brindar atención. Y ahí es donde se llama otra prioridad competitiva, Si quieren leer de prioridades competitivas, hay un artículo muy interesante que lo pusimos en el blog de acá del Instituto de la Calidad, ¿no? Que es la que te permite o le permite a la organización ser flexible con los puntos de demanda pico, ¿no? Es como cuando ustedes van a los puntos pico o a las horas pico en un banco, se supone que deberían de haber mayor cantidad de ventanillas. En una emergencia, si hay pico de atenciones, el establecimiento se debería de organizar de manera que pueda responder a esos picos de demanda con flexibilidad en su oferta de alguna u otra manera, ¿no? Claro, eso demanda una carga de trabajo y por eso que si tú quieres asegurar esos tiempos y esos desempeños, lógicamente también tendrás que estar mirando esta situación que viene a continuación, ¿no? Minimizar el agotamiento, ¿no? Prevenir el agotamiento del personal, ¿no? Teniendo esa dotación y también logrando pues que trabajen en un ambiente cómodo y un ambiente adecuado, ¿no? Y hacer el reconocimiento del desempeño es también un factor importante, ¿no? Eso es algo que usualmente vemos para esta situación, ¿no? Ahora, importante será también que si estoy en emergencia, yo pueda definir qué proporción o qué porcentaje de pacientes de prioridad 1 y prioridad 2 tengo, ¿no? Entonces, si yo tengo mayor cantidad
de este tipo de pacientes de prioridad 1 y prioridad 2, seguramente voy a necesitar un mayor recurso concentrado en la atención de estos pacientes y sin la necesidad de estar necesariamente saturado en la emergencia, voy a tener a mi personal de turno quizás abocado específicamente a estos pacientes de prioridad y probablemente desatienda a pacientes que están con prioridad 3 o 4, que están seguramente en sus tiempos de espera, pero que no necesariamente los voy a cumplir. Por eso que es importante estar siempre atentos a esta métrica de tener en qué porcentaje de pacientes prioridad 1 y prioridad 2 tienes en tu emergencia, y eso no se hace mensual, eso tienes que estar mirando en el día a día, ¿no? Para que si es que en determinado momento estás por encima de un determinado porcentaje en el cual tú veas que no vas a poder brindar atención a los otros pacientes por concentración en áreas de trauma shock y de observación, tú puedas flexibilizar y establecer una oferta diferenciada de profesionales de salud, ¿no? Un flujo de trabajo optimizado permite un tratamiento más rápido de pacientes de alta prioridad, lo que aumenta la proporción de tratamientos de pacientes críticos y no críticos. Mejorar las señales y orientación, señalización clara, también favorece esto, reducir visitas innecesarias a la emergencia y propugnar, en todo caso, que pacientes que no sean prioridad 1, prioridad 2 y ni siquiera prioridad 3 procedan por atención por otra unidad productora de servicio como es la consulta externa o la teleconsulta, ¿verdad? Es importante tener en cuenta esos estándares. Los estándares también pueden ser definidos por organizaciones nacionales y regionales. Sin embargo, señalamos que estos estándares pueden variar en diferentes regiones del mundo y diferentes tipos de hospitales por su categoría, por su especialización y demás, ¿no? Eso suele pasar y eso tenemos nosotros que estar atentos cuando evaluamos esta parte, ¿no? Antes de pasar a la unidad de cuidados intensivos, no sé si tienen alguna pregunta, con todo gusto, para poder comentarles e ir atendiendo esto. ¿Alguna pregunta? Con toda confianza, por favor. Pueden abrir sus micrófonos si gustan. ¿Sí? Con toda confianza, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no hay ninguna pregunta, acá en Perú se mide más la calidad percibida o la calidad técnica. Eh, a ver, es algo que, por ejemplo, siempre se discute, pero ciertamente se mide más la calidad percibida, ¿no? Es más, nosotros tenemos herramientas, el CERQUAL, y el CERQUAL mide percepción de calidad, ¿no? Bueno, para ver, a ver, volvamos y revolvemos un poquito. El CERQUAL te mide tanto expectativas como percepciones, ¿verdad? Eso sabemos nosotros que es así, ¿no? El instrumento CERQUAL te mide tanto las expectativas que yo voy a tener del servicio como te va a medir también las percepciones después de haberlas recibido, ¿no? Existen otros instrumentos, ¿no? Como el CERPERF, ¿no? Y el CERCOV, que sobre todo el CERPERF, ¿no? Que sale como una respuesta al CERQUAL, ¿no? Ustedes saben, el CERQUAL es diseñado por Parasuramán y colaboradores. El CERPERF es diseñado por Cronin y Taylor, y ellos dicen, hemos estudiado esto y nos hemos dado cuenta que la parte de las expectativas no juega un rol tan importante como se presumía. Que si yo mido solamente percepciones, con esto soy capaz de tener los mismos resultados y más fidedignos que con el CERQUAL. Entonces, el CERPEF emerge ahí, ¿no? Los instrumentos nacionales están más vinculados al CERQUAL. Entonces, si tú, por ejemplo, haces un trabajo de investigación, usando CERQUAL vas a tener que medir 2 veces a la persona, ¿no? Vas a tener que aplicar tu instrumento 2 veces, porque uno tiene que medir expectativas y en el otro percepciones. En cambio, si utilizas el CERPERF, solamente lo ves en percepciones, ¿correcto? Ciertamente se mide más las percepciones
de lo que un paciente a nivel general en un establecimiento de salud pueda tener. Entonces, en las percepciones, yo paciente percibo cómo ha sido el trato, ¿no? Si me han atendido rápido o no, las instalaciones, ¿no? Y demás situaciones. Pero yo nunca voy a saber si estos equipos con los que me están atendiendo han sido los correctos, si el proceder médico ha sido el adecuado, y dejo de lado esa parte. Ojo, no es que no sea importante, es importante. El tema de medir la calidad y la satisfacción mediante instrumentos como los que estamos hablando son importantes, y Don Abedian, el maestro de maestros en esto, dice, mídelo en la dimensión resultados. Pero a la pregunta del colega, debemos de darnos nuestro tiempo para medir la dimensión estructura y la dimensión proceso. Y en la dimensión proceso, que es aquella en la cual se da el contacto entre profesional de salud que atiende y paciente, ahí debemos de ver si existe conformidad prestacional. ¿Cómo sé yo que existe conformidad prestacional? Evaluando si mi historia clínica tal vez esté adecuadamente escrita, si exista concordancia entre mi anamnesis, examen físico y mi diagnóstico, y mi tratamiento. Puedo hacer auditorías, puedo también evaluar si la atención está con adherencia a las guías de práctica clínica correspondiente. Puedo evaluar esa parte del proceso, como también puedo evaluar el proceso de atención en general, ya no solamente la parte prestacional, sino empezar a hacer mediciones que me puedan interesar, ¿no? Los tiempos de espera, cómo ha sido el flujo y demás cosas, ¿no? O sea, podemos hacer eso, y eso enriquece la evaluación de la calidad, ¿no? Enriquece la evaluación de la calidad, de manera que si yo quiero evaluar la calidad en un sentido amplio, hablamos de estructura, proceso y resultado. Cuando hablamos, me dice Elizabeth, de experiencia del paciente, ¿no? Quizás este paciente quiera ver cuál ha sido su sensación respecto al servicio que hayamos nosotros brindado. Esto de experiencia del paciente, ojo, no es nuevo, ¿no? Sino antes que se le llamaba de otra manera, ¿no? En el año 2005, 2008, yo lo leía cuando hablaban de los momentos de la verdad, ¿no? Pero esto de acá ha tenido una redefinición cuando Cleveland Clinic, ¿no? En los Estados Unidos propone un acercamiento al paciente sin dejar de ser calidad consistente, es decir, adheriéndome a la medicina basada en evidencias, haciendo un tratamiento protocolizado, adheriéndome a las guías de práctica clínica, haciendo mis historias clínicas correctas, con adherencia a guías de práctica, etcétera, 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 yo además soy empático, ¿correcto? Además soy empático. Me preocupo, le hablo directamente a los ojos a mi paciente, lo escucho, me preocupo por brindarle una explicación y porque me entienda, ¿no? Yo lo fastidio a un amigo que me dice, ya no te acuerdas cómo trabajabas antes. Cuando terminaste tu residentado de cirugía, yo recuerdo que me contabas que a tus pacientes los llamabas al día siguiente, al segundo día, al tercer día después de su cirugía. Y ahora se acabó. Que estás operando mucho, ahora ya dejaste ese servicio postventa de lado, ¿no? Postventa porque es un servicio de postventa, ¿no? Ya no existe eso. Ya no te preocupas y demuestras preocupación por el estado de tu paciente. No te preocupas por ese seguimiento y toda esa situación que Cleveland Clinic propuso, ¿no? De tener al paciente ante todo, de comprenderlo y de estar en sus zapatos, situación que en Latinoamérica, ¿no? Situación que en Latinoamérica, el hospital israelita Albert Einstein en Brasil, número 1
en América Economía, en el ranking de clínicas y hospitales a nivel Latinoamérica, adoptó. Y acá en algunos países, en algunas clínicas, hay algunos que ahí están haciendo un caminito, ¿no? Un caminito. Es difícil porque es difícil ponerse los zapatos, hay que sensibilizarse, ¿no? Hay un video muy bueno, ustedes ponen en el buscador, en el Google, esto, y no sé, son acá 75 personas. El video es un poco largo, ¿no? Pero ustedes ponen Cleveland Clinic, ¿no? Ponen empatía y le va a salir un video subtitulado con lo que representa esa filosofía y ver las cosas. Tal vez tú dices, esta filosofía, ¿cómo se acerca a mis prioridades competitivas? Ya no solamente eres calidad consistente, no solamente cumples tu tarea, haces calidad superior, ¿no? Haces calidad superior. No puedes tener calidad superior sin antes ser calidad consistente. Ojo, pero es otro nivel de atención, ¿correcto? Es otro nivel de atención. Se entiende entonces que el mayor número de quejas es por mala calidad percibida, aún así no se logre la mejor calidad técnica de atención. Bueno, dependiendo, Fausto, dónde estemos haciendo las mediciones o en dónde se realicen estas mediciones. Si utilizan estas herramientas que hemos hablado al inicio, CERCOS, CEPERF o CERCOS, en establecimientos, pues van a estar vinculadas a calidad percibida, ¿no? Esto pasa más en hospitales públicos según la condición laboral. Sí, aunque puedes tener también en privados, en todo lado pueden pasar las cosas. Cuando uno analiza hospitales públicos y privados, pueden tener los mismos tipos de problemas, ¿no? Sino que es a diferente magnitud quizás, ¿no? A diferente magnitud, ¿correcto? Correcto. ¿Alguna otra pregunta en esta parte, en este primer módulo? Procedimos con el siguiente, ¿les parece? ¿Me dicen? ¿Sí? ¿Vamos? Sí, Vamos, perfecto. Vamos entonces a la parte de unidad de cuidados intensivos, ¿no? La parte de unidad de cuidados intensivos, en la cual vamos a explorar, pues, cómo es importante el medir la calidad, pero también vamos a soltar, así como en el anterior, algo de productividad y eficiencia, ¿no? Pero, lógicamente, nos interesa ver lo que más nos afecta la calidad del servicio, ¿no? Quizás ahí lo que aparecen son más que todo indicadores de resultados, ¿no? Si se dan cuenta, nos aparecen más indicadores de resultado. Esa dimensión de resultado de una media en la cual el tema de la mortalidad, las infecciones asociadas a la atención de salud, la satisfacción del paciente o de su familia y los errores médicos son temas importantes, métricas importantes que deben ser medidas en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Pero ¿acaso me está diciendo que no debo de medir el proceso y la estructura? Bueno, tenemos todo el derecho de hacer una evaluación integral de la calidad en una unidad de cuidados intensivos y yo verificar aspectos de la calificación de recurso humano y la dotación, si es conforme con la demanda que se tiene de recurso humano para que puedan hacer bien y correctamente su trabajo. Si tienen los recursos de insumos y de equipos necesarios y de instalaciones conformes a normas técnicas de arquitectura y equipamiento, para decir de alguna manera que la dimensión estructura está, ok, ¿no? O si tienen disponibles las guías de práctica clínica, si las tienen, o sus manuales de procedimientos y demás. Entonces, ahí cumplo con evaluar mi estructura. Luego, como dijimos, podemos evaluar y hacer auditoría de las historias clínicas, podemos también ver si los protocolos son realizados, existe adherencia a guías de práctica clínica, auditoría de las historias clínicas y demás, para evaluar los procesos. Pero lo que interesa mucho es el tema del resultado sanitario, ¿no? Errores médicos, como dice por ahí Lourdes Álvarez, errores médicos igual a eventos adversos. Sí, es correcto, igual a eventos adversos. Entonces, en la dimensión resultados vemos esto, ¿no?
vemos esto en el área de cuidados intensivos. Vamos a tratar de ir viendo uno por uno, ¿no? Ya sabemos que miden lo que se señala, ¿no? Evalúas, pues, de esta manera la eficacia de los tratamientos e intervenciones médicas realizadas en la unidad de cuidados intensivos. Según la literatura, la tasa de mortalidad en UCI en países desarrollados varía entre un 8 y un 19%, una referencia que nosotros podamos tener, ¿no? Para poder ver, pero consideremos, pues, variaciones en los enfoques, ¿no? Que más allá del 8 y el 19%, yo tengo que saber si estoy en una UCI, o estoy en una UCI, estás en un UCIN, estás en una UCI neonatal, en una UCI pediátrica, la demanda que tienen tus UCIs, ¿no? Estás en una UCI COVID, ¿no? Entonces, esos porcentajes pueden variar no solamente por los sistemas de salud, las regiones, sino también por el tipo de especialización de las UCIs, ¿no? Recordemos, las UCIs generales son propias del segundo nivel de atención. Las UCIs especializadas ya aparecen en el tercer nivel de atención, ¿correcto? Y bueno, que pueden haber algunas variaciones. O, o una UCI, unidad sin intensivistas, pues, ¿no? Quizás puede ser esto que parece broma, ¿no? O sea, hemos tenido eh, eh, unidades de cuidados intensivos sin intensivistas, ¿no? Sin intensivistas, propio de la problemática de nuestro sistema de salud que hace que sea un recurso muy buscado y muy peleado, ¿no? Muy buscado y muy peleado. O que también hemos tenido otra cosa más, es unidades de cuidados intensivos con o sin intensivistas, pero y con profesionales de enfermería también, pero que atendían pues a más de 10 personas, ¿no? Entonces, si yo tengo un médico que va a atender a 10, 12 personas, 12 pacientes, y una enfermera que tener 12 pacientes, pues ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema que al final nos va a jugar, he dejado de compartir por si acaso, nos va a jugar una mala pasada en nuestro desempeño, ¿no? Porque nosotros sabemos, ¿no? Aquellos que están metidos en esto, pues que según los estudios, un médico pues puede atender hasta 6 pacientes en una UCI, hasta 8 en un UCIN, ¿no? Y una enfermera puede atender de 2 a 3 pacientes en un UCIN y a 2 en una UCI, eh, pero también dependiendo del estado del diagnóstico al ingreso, ¿no? ¿Correcto? O sea, podemos tener esas variaciones que hacen que la dotación que hablábamos hace un momento para emergencia también juegue un rol importante cuando nosotros evaluamos esta unidad, ¿verdad? Si bien es un tema de recursos, su calificación y la cantidad del mismo para generar, si tú tienes poca dotación, poca cantidad de recurso humano, ¿cómo esperas que al tener que atender mayor cantidad de pacientes pueda cumplir con todo lo protocolizado, ¿no? Es decir, la parte de estructura es todo el insumo necesario para que el proceso se desarrolle conforme. Si no tienes la parte de estructura, un proceso inconforme te va a dar resultados inconformes, insatisfactorios. ¿De acuerdo? Volvamos, ¿no? Volvamos a la pantalla, ¿no? Y podemos ver las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? La medición de la incidencia de infecciones adquiridas en hospitales puede ayudar a identificar áreas de mejora en la higiene hospitalaria y las prácticas de control de infecciones, ¿no? Acá nos dice la tasa de infecciones asociadas en la atención sanitaria en las UCI de países desarrollados varía entre 5 y 15%, dependiendo del tipo de infección y el sistema de vigilancia y control epidemiológico. Ok, como es el Perú, veamos, revisemos nuestras normativas. No necesariamente está actualizada, pero debemos de tener esa referencia, ¿no? Y acá viene pues un tema, ¿no? La medición de la satisfacción. Alguno me dirá, oye, ¿cómo vas a medir pues la satisfacción a un paciente que está en UCI? Pues, ¿no? ¿Podemos o no podemos? Quizás ahí dice algo, ¿no? Dice,
no solo los pacientes, sino familiares respecto a la atención, ¿no? Puede ser al alta, la familia, como dice Renan, Lourdes dice, sí se puede, claro. O sea, tú puedes trabajar con la familia, ¿no? Claro que la familia va a estar valorando algo, ¿no? Quizás en la UCI tú valores más el resultado sanitario, ¿no? Claro, porque si dices, salió de esta situación compleja en su estado de salud, me lo sacaron, pasó a cama hospitalaria y ahí pudo restablecerse, estamos bien, ¿correcto? Renan, por favor, habilita tu micrófono. Era un gusto escucharte. Buenas noches, doctor. De antemano, muy agradecido por la excelente exposición que está haciendo sobre el tema. Oh, gracias, gracias. Sí, porque sobre experiencia podríamos hablar más allá de lo técnico que podemos ser, sino colocarnos en el plano del paciente o si queremos llamarlo cliente. La expectativa que tienen y el dolor que tienen las personas con relación a su familiar doliente, es importante el contacto que pueda tener y los resultados que puedan observarse del interés que tienen el equipo médico y cómo este es transmitido a la familia. Entonces, es importantísimo poder medir eso porque satisface o genera un logro expectacional sobre los miedos y temores que pueden existir en ese momento. Entonces, la parte del equipo médico se convierte en un dador de seguridad en la familia. El paciente estará entubado, consciente e inconsciente. O sea, eso es otra cosa. Ahí podríamos manejar la calidad desde otra perspectiva, pero la calidad del servicio que se le presta a los familiares con relación al paciente es importantísimo ahí, porque representa la expectativa de vida y de seguridad del equipo médico que está tratando a su familiar. Gracias, doctor. Muchas gracias, Renan, por la intervención. Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros hemos vivido esto muy de cerca, ¿no? Hemos vivido esto muy de cerca durante la pandemia y hemos visto cómo distintas organizaciones de salud han buscado la manera de propiciar la cercanía entre un paciente que está en una unidad de cuidados intermedios o intensivos y sus familiares, ¿no? Telefónicamente, uso de tablets, que lo puedan mirar, ¿no? Porque tampoco se podía conversar, ¿no? Mucho, ¿no? Entonces, por ahí, cuando hacemos el curso, nosotros, le poníamos pues algunas imágenes, ¿no? De mucha sensibilidad, ¿no? Siempre las personas, que trabajan y hoy día, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ha habido una premiación a los mejores, a los mejores empleados, ¿no? Y hay un señor que trabaja en la clínica 32 años como técnico en el servicio de cuidados intensivos, ¿no? En lo personal, por una experiencia familiar, pude ver, pues, cómo era su trabajo, ¿no? Y él tiene, pues, esa situación de empatía que no la encuentras, en muchos médicos. No estoy hablando, por supuesto, de acá, pero en general, ¿no? En general, y es de acercarse no solamente y trabajar correctamente con el paciente, sino se da el tiempo, el señor Manuel, se da el tiempo de hablar con los familiares y enseñarle cómo deben de hacer su trabajo en su casa, ¿no? ¿Qué ejercicios y qué tipo de movimientos deberíamos nosotros, cómo cambiar, cómo adecuar a tu familiar para que salga de esta de mejor manera? ¿Cómo cuidar? ¿A quién elegir? Miren el plus que da. Ah, vas a contratar a alguien, tráemelo, yo lo veo y le doy sugerencias y de paso te digo si es que puedes, te va a ir bien o no te va a ir bien o que te busques otra persona. Llega hasta ese extremo. Y una vez le pregunto, ¿por qué haces eso? No me gusta que mis pacientes, así me dice, no me gusta que mis pacientes cuando regresan, regresen de una peor manera y descuidada. Necesito asegurarme que ellos van a ir bien y van a seguir no solamente el plan de medicamentos, sino también de lo otro que es tan importante. Entonces, esto que hemos estado mirando en UCI
también se relaciona mucho con la familia, ¿no? Existen diversas herramientas y metodologías para medir la satisfacción, dando a los pacientes y los familiares en el contexto de su atención en cuidados intensivos. A veces, eh, esa satisfacción, yo no puedo estar satisfecho si un familiar mío tiene alguna complicación, ¿no? Más aún si hay mortalidad. Por eso se consideran como medidas indirectas de la satisfacción de los pacientes y sus familiares. Va a ser muy complicado o va a ser muy difícil que alguien te diga que está satisfecho cuando ha habido una complicación o una muerte de un familiar del paciente, ¿no? Entonces, se utilizan como medidas indirectas, ¿no? Para ver, en los Estados Unidos, la Joint Commission ha establecido estándares para medir y mejorar la satisfacción, incluyendo la atención de UCI. Es decir, te exigen que realices encuestas de satisfacción de los pacientes y sus familiares. Es más, te piden que invites a tus familiares representativos que hayan estado en áreas de atención, en hospitalización, en imágenes, con conocimiento de cómo lograr, para que participen en las labores de recomendación de qué cosas mejorar en tu organización, ¿no? Entonces, tenemos ahí la medición de la satisfacción. En Europa, la Agencia Europea para Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Publica una guía de seguridad y salud de trabajo en la UCI, ¿no? Que incluye directrices para mejorar la satisfacción de los pacientes y sus familiares, ¿no? Y recomienda también la realización de encuestas de satisfacción y la implementación de programas de mejora continua de la calidad, ¿no? Entonces, si yo deseo, pues, mejorar esto de satisfacción en unidad de cuidados intensivos, lógicamente, pues, la calidad de comunicación con el personal de la UCI es importante. No solamente son speech, ¿no? Siempre hemos escuchado el speech que le dice el paciente. No, no es el speech, es la comunicación protocolizada que le das al paciente porque sabes que dentro de ese protocolo está el brindar información que sea clara, entendible, ¿no? Clara, entendible y concisa, ¿no? Si tú eres muy extremo en lo que vas a brindar, puede generar más que satisfacción, intranquilidad innecesaria hacia los familiares. Y eso hacia afuera y hacia adentro, para mejorar también, es la comunicación entre el personal, ¿no? Comunicación entre el personal. Tú puedes ser una institución acreditada 4, 5, 10 veces si quieres, pero si no logras mantener estándares de comunicación entre el personal de salud que está en la unidad de cuidados intensivos, poco logro vas a tener con respecto al paciente, ¿no? Recuerden, ¿no? Tienes un familiar en unidad un paciente familiar tuyo en unidad de cuidados intensivos, no vas a ver a las mismas personas, no vas a ver las mismas personas todo el día porque una persona no puede estar día, noche, todos los días. Hay turnos. Entonces, lo que tú digas con tu compañero de trabajo sobre el paciente que están recibiendo, ¿no? Hay ahí un sentido de dar una posta con información completa, veraz, ¿no? Información que sea completa, sea veraz y que mantenga el perfil de lo que se informa a un paciente, a un familiar de paciente, ¿no? Entonces, hay temas de percepción de la calidad de la atención médica y de enfermería recibidas, ¿no? Las enfermeras de UCI son pues sumamente importantes. En la limpieza y el estado de las instalaciones también es algo que favorece el desempeño. La gestión de la información y el seguimiento posterior al alta, como le decía el caso de Manuel, ¿no? Cómo él hace su propio seguimiento en estos aspectos del cuidado del paciente de una manera diferenciada, ¿no? Y también están los temas de los errores médicos, ¿no? Claro, medir los eventos adversos o tener un sistema de notificación de eventos adversos puede ser lo ideal, ¿no? Algo que nosotros estamos buscando, ¿no? Tenemos pues nosotros un sistema de notificación de eventos adversos, inclusive que puede ser anónimo, ¿no?
Y tú notificas lo que puede pasar en tu servicio, no solamente en cuidados intensivos, ¿no? Quizás como una manera de poder tener información y ayudar a identificar dónde puedes proponer proyectos de mejora continua para la seguridad del paciente y de ser necesario capacitación del personal, ¿no? Tú puedes tener diferentes tipos de errores, ¿no? Eso ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Errores en administración de medicamentos, ¿no? Errores diagnósticos, errores de plan que pueda generar a partir de diagnóstico, errores de monitorización de los pacientes, en interpretación de pruebas y resultados, de gestión de información y comunicación. Son situaciones que se pueden dar. Sin embargo, debemos de acordarnos algunas y tener algunas precisiones, ¿no? O sea, eh, no podemos decir, hay un porcentaje de errores esperables en la UCI, ¿no? Es decir, es normal que exista tal porcentaje de errores esperables o eventos adversos en la UCI. No. O sea, uno va generando su información, facilitando la notificación para que tengas un determinado corte y después hacerle un seguimiento, ¿no? Em, un ideal, recuerdo mucho, los años 2015, 2014, 15, en su salud, era que se puedan establecer un sistema de registro de errores médicos en los distintos hospitales y clínicas en el país, ¿no? Se propugnó, hubo un amague ahí de querer hacerlo, pero no se llegó a hacer, ¿no? No se llegó a hacer. Luego, el IHI, es el Instituto de Mejora Continua, en los Estados Unidos también propuso que algunos establecimientos de salud deberían de notificar a la comunidad los errores que presentasen en sus actividades. Y que eso significaba una manera de hacer transparente la atención y adquirir mayor tipo de credibilidad, porque es conocido, pues, el nivel de errores médicos que existen en la práctica a nivel mundial, ¿no? Entonces, algunos hospitales prestigiosos han reportado sí públicamente sus errores médicos, aunque a nosotros tal vez nos pueda parecer algo un poco complicado, ¿verdad? Nos puede parecer algo complicado el hacerlo, pero hay algunos hospitales prestigiosos que sí lo han hecho y lo han trabajado de alguna manera, ¿no? Lógicamente es algo difícil, te puedes meter en problemas, pero es algo que se ha trabajado. Tengo un par de ejemplos, un par de ejemplos. El Johns Hopkins, que es muy reconocido, implementó desde el 2001 la unidad de incidentes de seguridad del paciente para identificar y presentarlos. Divulgación abierta y honesta de los errores a los pacientes y sus familias, ¿no? La investigación de las causas subyacentes de los errores y la implementación de las medidas correctivas, ¿ok? O sea, no solamente se trata de decir esto, sino debido a esto hemos implementado esto, esto y esto, ¿no? Para evitar que se vuelvan a presentar. En el Reino Unido, el NHS estableció un sistema nacional de reporte de incidentes, ¿no? O sea, ya un ente regulador te establece un sistema de reporte de incidentes que recopila la información sobre los errores médicos y sirve para generar proyectos transversales a todos los hospitales existentes en el Reino Unido, ¿no? Tenemos otros indicadores que nos pueden servir para desarrollar un poquito más, como por ejemplo medir la gravedad de la enfermedad de los pacientes ingresados en la UCI mediante un sistema de Apache. 2, ¿no? Evaluar el índice de severidad de la enfermedad, ¿no? Un índice de severidad mayor de 20 indica gravedad de la enfermedad. Ya, pero ustedes dirán, ya, ¿y qué hago con esto, no? Pensemos un poquito. Si yo tengo en mi UCI un porcentaje importante de pacientes que tienen un sistema de puntuación Apache 2 mayor a 20, muy probablemente, lo que esté sucediendo es que yo mire hacia mis profesionales y diga, la dotación de enfermería para el día de hoy es adecuada si tengo una mayor carga de gravedad de enfermedad promedio
en mi servicio el día de hoy, voy a tener que tomar una acción respecto a eso, dado que tengo bastantes pacientes con Apache 2 mayor de 20. Miren entonces qué importante es esta métrica, ¿no? No solamente te dedicas a medir el índice de severidad de la enfermedad para tu plan de acción, sino para la organización de tu servicio, ¿no? Sino para la organización de tu servicio y hacer los correctivos en la dimensión de estructura, de tener la dotación correcta de profesionales para que puedas tú justamente trabajar correctamente y cumplir con los protocolos que tienes en tu servicio. Otro tema de estructura ya en el ámbito de la productividad y de manera complementaria a lo de calidad es medir el nivel de calificación de tu personal, ¿no? Ya un compañero de ustedes había mencionado, pues, médicos que no son intensivistas o médicos que han terminado pero no tienen registro o médicos que todavía son R3, ¿no? O médicos que nada debieran de estar haciendo ahí, salvo un par de especialidades que por norma podrían estar trabajando y brindando servicios en cuidados intensivos, ¿no? Más aún después de una normativa que salió para poder brindar servicios de esa manera en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, el medir el nivel de calificación del personal te va a permitir establecer algunos parámetros, así como también medir la utilización de los recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no tengo el personal en la cantidad suficiente y con la calificación necesaria para la atención de mis pacientes, voy a tener problemas, pero también podría tener problemas si no tengo los recursos necesarios para la atención. Los recursos no humanos, sino los recursos de tipo suministros, medicamentos y equipos. Equipos operativos, suministros suficientes y medicamentos que pertenezcan al petitorio de esta área crítica, ¿no? Como que también yo puedo estar atento a lo que son los tiempos de admisión y de alta, ¿no? Algo mencionamos cuando hablamos del servicio de emergencia que tiene un paciente que ha llegado, transferido y en su situación crítica espera más de 2 horas antes de subir a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? ¿Qué sucedió y por qué no subió más rápido? Entonces, esos tiempos de alta muy largos indica procesos no estandarizados, ¿no? Indica procesos no estandarizados que complican el desempeño general del hospital. ¿Por qué? Porque además de poner en riesgo la seguridad de este paciente, tienes a un servicio de emergencia, por ejemplo, servicio crítico también, que está con todos sus recursos abocados a este paciente porque por una mala coordinación no se liberó la cama que se pretendía ocupar en cuidados intensivos y lo tienes en emergencia, ¿no? Entonces, este tema de mirar estos tiempos de admisión y alta nos sirve para ver ahí si hay algún patrón o algo que nos permita echar un ojo y poner, ¿no? Un tiempo de admisión en UCI, ¿no? La estancia media, acá hay un error de tipeo, ¿no? Es tiempo de estancia media, acá debe ser tiempo de estancia media, ¿no? En los países desarrollados, de 3 a 5 días, claro. En los países desarrollados, 3 a 5 días y después pueden estar seguramente en una unidad de cuidados intermedios y luego en hospitalización, ¿no? Supongamos. En nuestro país, pues esto va a depender, ahí los invito a ustedes a leer los lineamientos de programación que tiene Salud en su versión del año 2017 y tiene tiempos de estancia media para servicios de cuidados intensivos en nivel 2 y en nivel 3, ¿no? Importante conocer esas referencias. Pero como le digo, estos son datos complementarios a los de calidad, ¿no? El tema de la duración de estancia, mira la duración de la estadía, pueden ayudar a identificar oportunidades para reducir tiempos de los pacientes que pasan en la UCI, ¿no? Y eso puede ayudar a reducir costos y mejorar los resultados de los pacientes. Claro, más allá también de esto que habitualmente uno puede leer, dense cuenta, ¿no? Si yo soy un director médico y empiezo a mirar la estancia de mis pacientes y todos los días me doy una vuelta para ver cuál es mi promedio de estancia, qué pacientes está quedando más de 5 o 7 días de la estancia media de mi servicio, digo,
esa situación, ¿qué me puede generar a mí o qué le puede generar a mi servicio? ¿Por qué se está quedando tanto tiempo? ¿Es que acaso hay un tema de infección intrahospitalaria que está en ciernes? ¿Hay alguna complicación? ¿Hay alguna otra cosa que podemos nosotros establecer y verificar ahí? Tiempos de estancia, complicaciones, ¿verdad? Entonces es importante que también nosotros miremos, ¿no? Miremos un poco esto de la estancia en estas unidades para que justamente estemos atentos a la aparición de otras cosas. Oye, ya mucha estancia, más de 10 días en UCI, intervención de epidemiología. Revisa la historia, verifica tratamientos, qué está pasando y lo demás, ¿no? ¿No? Estancia media en UCI, 3 a 5 días, eso creo que ya lo habíamos puesto, ¿no? Pueden haber tasas de readmisión en UCI, ¿no? ¿No? Como un elemento relevante para la dimensión resultados, imagínense, ¿no? Tengo yo un paciente que pasa piso, de unidad de cuidados intensivos pasa piso, y en menos de 48 horas está regresando. Es que le di el alta conforme, fue conforme el alta que le di, o es que no estaba en situación de alta y me apresuré un poco, ¿no? Tenía los criterios de alta, ¿no? Hay un problema en la atención, en las coordinaciones. Entonces, este tema de la readmisión en las unidades de cuidados intensivos debe valorarse, ¿no? Por ahí si estuviera con el colega con el cual siempre converso, con Diego me diría, que para valorar su proceso, él tiene también la verificación del éxito, la tasa de éxito del destete, ¿no? Luego de la intubación, ¿no? O los intentos o en qué porcentaje se da la intubación a la primera, ¿no? Que forma parte de la evaluación que él hace de su proceso, ¿no? Y que él tiene ahí toda su sábana de indicadores. Pero estamos propugnando y yendo un poquito más al tema de salud. Claro, medir los recursos me puede ayudar a identificar prácticas derrochadoras y mejorar la eficiencia de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Hay pues medicamentos y medicamentos, ¿no? Que muchas veces por querer usarlos a veces nos excedemos y aumenta los costos de manera quizás innecesaria, ¿no? Quizás ya para ir un poco concluyendo, ya han pasado 1 hora y media, ¿no? Recuerden, medimos indicadores recopilando datos, ¿no? Importante recopilar datos para medir indicadores. Tener un buen sistema de registro, encuestas a los pacientes y otras fuentes. Comparar el rendimiento de MIUSI con los puntos de referencia de la industria, ¿no? Verificar cómo están las otras organizaciones, conversar con tus colegas que están en otras clínicas, ¿no? Hablar, ¿no? Hace unos 6 meses, ¿no? Tuvimos una reunión y me dice, ustedes tienen malos resultados, estamos todavía en época de pandemia crítica, ustedes tienen malos resultados, una tasa de fallecidos enorme, justo le conversábamos, ¿no? Bueno, las transferencias que me has hecho de una de tus redes, ¿no? De tu hospital, ¿no? Es una transferencia de pacientes que han estado más de 72 horas en la emergencia y me has transferido pacientes en esas condiciones que difícilmente hemos podido ver. Es decir, tenemos que conocer un poco esos niveles de atención que se tienen, cómo se trabaja en otros servicios, compartir y departir con otros colegas, ver cómo trabajan, ¿no? Ver si los colegas de las otras cuidados intensivos hacen turnos de 12 horas, hacen turnos de 24 horas, así trabajan los médicos, así trabajan las enfermeras. ¿Qué es mejor para tener un mejor desempeño? ¿Que estés 24 horas o estés 12 horas? ¿No? ¿Me dejo entender? O sea, ver esas mejores prácticas también
respecto al uso de protocolos, a petitorios que existan y demás, ¿no? Luego tendríamos que ver, pues, hacer un análisis de datos con software, hoja de cálculo, lo que fuere, para ver desempeños y recordemos, pues, la importancia de los indicadores, ¿no? Mejora de calidad, gestión de riesgo, ¿no? Riesgos asociados a la atención de pacientes, reducir eventos adversos. Y sabemos pues que si usamos indicadores y métricas para poder establecer eh, estados que tienen que ser medidos regularmente, podemos identificar puntos en los cuales podamos nosotros mejorar y evitar situaciones que no sean de nuestro agrado y no formen parte del perfil habitual del desempeño, ¿no? Sabemos que vamos a tener impacto en la toma de decisiones, asignación de recursos mejorada, dotación precisa para la carga de pacientes que podemos tener. Pueden ser pacientes en igual número, pero con carga de enfermedad mayor. Ahí habíamos visto el Apache. Mejorar nuestros resultados con los pacientes. Un uso eficaz de los indicadores nos puede conducir a mejores resultados sanitarios, reducir la morbilidad, las complicaciones y en general brindar una mejor calidad general en la atención, ¿no? Y el rendimiento mejorado del personal, ¿no? El rendimiento mejorado del personal. Hay áreas de mejoras en el desempeño, mejor atención del paciente y saben pues que si tenemos una satisfacción del cliente interno, es decir, satisfacción del personal, muy probablemente tendremos una satisfacción del cliente externo, de los pacientes y sobre todo de sus familiares, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, yo aprovecho en invitarlos al programa Gestión de Calidad y Riesgos en Organizaciones de Salud. Lo estamos retomando, ¿no? Esta es la segunda oportunidad, pero yo fui un alumno hace muchos años, ¿no? Hace ya 15 años, qué bárbaro. Y ahora lo estamos desarrollando. Trabajamos con gente en el sector, con el director de calidad, con el jefe de seguridad del paciente, el jefe de emergencia aquí de la clínica angloamericana. Para mí sería un placer poder estar con ustedes y bueno, agradecerles por la sesión del día de hoy, el webinar. Espero que haya sido de su agrado. Quedo atento a las preguntas que me puedan hacer. Muchas gracias. Nada, Teodoro. Gracias, Fausto. Muchas gracias, Carol. Muy amable. Gracias. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Ok. Tu audio creo que está apagado. Ahora sí. ¿Hay consultas, señores? Muchas gracias a todos Todos los que son. están escribiendo. Sí, muchas gracias a Sí, todos por sus palabras. Muchas gracias. sí, doctor. Están todos los asistentes, le están agradeciendo por la excelente ponencia que ha tenido el día de hoy. Agradecerle al Instituto para la Calidad, a usted como docente de nuestra diplomatura, que siempre nos acompaña a este tipo de eventos, y agradecerles, por supuesto, a todos los participantes que esta hora y media nos acompañan. Comentarles un poquito, si gustan profundizar un poco más acerca del tema indicadores, pueden escribirme, tienen mis datos ahí. La diplomatura de estudio en calidad y riesgo de organizaciones de la salud está iniciando el 28 de junio en un horario de miércoles, tarde-noche y domingos por la mañana. Tiene 120 horas, es en modalidad online. Por favor me escriben, tienen ahí mis datos, igual soy la persona que ha tenido contacto con ustedes para la invitación del webinar de hoy. Gracias, doctor Cuellar. Bueno, también
decirles a los participantes que estén atentos a nuestras actividades. Recuerden que el Instituto para la Calidad de la Universidad Católica continuará ofreciendo este tipo de eventos, estos webinars, estas charlas informativas, y le agradecemos nuevamente la participación de todos. Nos encontramos en una siguiente oportunidad, Dios mediante, y que pasen muy buena noche. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.